Se trata, a mi juicio, de un libro que es extraordinariamente oportuno. No tengo ninguna duda que, habiendo encontrado uno de los problemas más importantes que vive la sociedad mexicana, el de su sistema de seguridad social y dentro de ella el del caso de las pensiones, Pedro se dio a la tarea de trabajar con toda intensidad para tener en este momento el libro ya en circulación. A partir de la publicación de este libro, la ignorancia sobre el tema de pensiones dejará de ser un pretexto para no intentar solucionar el problema. Desde ahora, esta actitud de desinterés deberá ser considerada como una irresponsabilidad. La seguridad social sin sustento económico es un engaño, es demagogia. El autor nos indica que la crisis de las pensiones ya está aquí. Este libro busca hacer una aportación para publicitar el enorme problema nacional, cuya inercia, bien se dijo, creo que puede poner en riesgo las finanzas públicas nacionales esta misma década y vulnerar a millones de trabajadores y de pensionados que hoy tienen la expectativa de contar con una protección pensionaria en la vejez. Aún con las reformas ya concretadas y las que se negocien en el futuro, de no modificarse de manera importante las prestaciones de las generaciones en transición, el pasivo contingente que señala Pedro seguramente continuará representando más del 90% del PIB. Es decir, ese 104% ya tenemos la obligación. Lo que logremos modificar va a ser reducir un poquito ese 104%, pero lo fuerte de la reducción va a ser para las nuevas generaciones. La auditoría determinó que el monto de los pasivos laborales de los planes de pensiones y demás obligaciones laborales de los regímenes de reparto que operan en el país, más los 3 organismos en proceso de liquidación, ascendía a 4.3 billones de pesos. El estudio de Pedro Vázquez Colmenares, que analiza el sistema federal y los sistemas estatales, llega a 14 billones. También coincido que las cifras de 104 o 120 o 140% del PIB que juntáramos agregándole la deuda pública nacional, los pasivos del IPAB, la deuda de los estados, que nos lleva a 140% del PIB como una carga fiscal nacional. Resolver el desfase entre las obligaciones de pensiones y jubilaciones y los escasos fondos disponibles obligará a recortar las jubilaciones y las prestaciones, o bien estas se tendrán que financiar, como ya se está haciendo, con recursos fiscales, afectando al contribuyente y a todos los demás ciudadanos. Desde mi punto de vista, se trata de un gran número de bombas distribuidas por todo el país que han estado detonando en diferentes fechas, mientras que otras lo harán en el futuro, carcomiendo lentamente, esto es bien importante, lentamente las finanzas públicas. El problema es que ya hoy hay una enorme cantidad de recursos. Tomo la cifra del autor como válida. Él nos recuerda que hay actualmente 400,000 millones de pesos que se están destinando en el presupuesto para cubrir las pensiones. El dato que refería don José Bernardo Robles. Este año la estimación es que el gobierno federal únicamente va a asignar para los gastos de seguridad social y principalmente para las pensiones 430,000 millones de pesos en el 2012. Esa cifra es monumental cuando se le compara contra otros gastos nacionales. El primero es el Seguro Popular, un gran programa social con una cobertura de más de 40 millones de mexicanos y solo le estamos destinando como sociedad 70,000 millones y a las pensiones más de 400,000. Todo el gasto
de policías y seguridad en los 3 niveles de gobierno se está llevando este año 40,000 millones de pesos y las pensiones 10 veces más. O el gasto en la pobreza que se lleva 30,000, o el presupuesto de la UNAM, gracias al rector, has crecido mucho, hoy solo vale 31,000 millones de pesos. De tal suerte que esa realidad ya nos puede dimensionar que la insolvencia está presente y la bomba es de hoy. La mitad de la población tiene derechos. Y en la vida real, el total de los mexicanos estamos fondeando o cubriendo el total de las pensiones. Existe un sentimiento de confianza infundada de que cuando la crisis se agrave, el Estado intervendrá mediante un rescate financiero. La pregunta, ¿y quién rescatará al Estado? Este comportamiento silencioso y complaciente equivale a decir que el déficit lo paguemos los no beneficiados de dicho sistema. La mayoría de los sistemas de pensiones, como el de transición del IMSS asegurador y del ISSSTE, así como 12 estados, 12 institutos estatales, por mencionar algunos, ya son subsidiados con recursos públicos. La regla de orden es muy sencilla. Los recursos fiscales nacionales solo deben de usarse para las obligaciones generales del Estado frente a la sociedad. Los recursos generales pagados por los contribuyentes, como ustedes, no deben ir a subsidiar ningún plan particular de pensión en el país. Este libro, como se dijo, está basado en datos duros, en estudios actuariales y en fuentes oficiales, y busca tratar sin tapujos el tema de la insolvencia de esos más de 105 planes de pensiones en el país. Las 10 cosas que propone el libro como una estrategia, como un diseño institucional y constitucional para cambiar de fondo y de raíz el modelo, porque la seguridad social tiene 2 cosas que debe resolver México. La primera es el asunto de inequidad, el asunto de que no es para todos, el asunto de que la mayoría no tiene nada de protección. Y la segunda es la insolvencia de los sistemas que ya están estructurados y que están imponiendo cargas imposibles de sostener en el futuro inmediato. Primer elemento, divulgar el problema nacional de las pensiones. Que cada institución haga sus números, haga los estudios actuariales y que esos números se transparenten y se publiciten. Porque si no entendemos y cuantificamos el problema, no habrá manera de que lo abordemos como sociedad. Segundo, la construcción, después de esa deliberación pública, de un pacto político. Tercero, y a partir de ese pacto político, sin el cual difícilmente vamos a avanzar a la velocidad que necesitamos, que se discuta y que se perfeccione una nueva arquitectura constitucional de la seguridad social universal basada en derechos sociales. Cuarto, que además de los derechos sociales se le defina al Estado, es decir, a los 3 niveles de gobierno, obligaciones base en materia de la seguridad social para la protección del retiro, de invalidez y de salud. Quinto, que se establezca algo que yo le llamo una regla de orden de la seguridad social, y quizá es el pivote central de toda la arquitectura de esta propuesta. La regla de orden es muy sencilla. Los recursos fiscales nacionales solo deben de usarse para las obligaciones generales del Estado frente a la sociedad. Los recursos generales pagados por los contribuyentes, como ustedes, no deben ir a subsidiar ningún plan particular de pensión en el país. Sexto, establecer una etapa de transición. La propuesta es que en el 2020, después de 5 años de transición para la Administración Pública Federal y 8 para los estados, ayuntamientos y universidades públicas, el gobierno federal esté impedido constitucionalmente de subsidiar los planes particulares de pensiones que hay en el país. A cambio, que se establezca
o durante esa transición, un fondo para financiar la transición de las pensiones a regímenes financiados. Se necesita que el Estado, con base en los recursos de todo el país, públicos, genere este fondo para respaldar a cada uno de estos planes de pensiones en su transición, y un fondo de última instancia que sirva como una protección para después de esa transición casos diversos particulares que van a suceder. Octavo, la separación constitucional de salud y la protección al ingreso. Noveno, la creación de esta entidad pública con rango constitucional y atribuciones para supervisar todos los planes de pensiones en los 3 niveles de gobierno. Y por último, la creación o la unificación de un organismo fiscalizador y recaudador de los recursos de la Seguridad Social. Yo planteo que esto no se trata de encontrar culpables, no se trata de ver al pasado, se trata de ir hacia adelante con acuerdos políticos y con la discusión de soluciones justas, universales y permanentes. Creo que el país se merece en este momento y en esta buena coyuntura que se discuta a fondo este tema. Ya tenemos muchos años de haber desatendido el problema y ahora nos toca enfrentar con responsabilidad y con realismo esta crisis de las pensiones. Este libro es un ladrillo para aportar a esa monumental catedral que debe ser la Seguridad Social de México en el futuro. Una obra que está muy bien documentada y que está llena de provocaciones, de ideas, de datos, de propuestas. El destino del libro debiera ser que influya realmente en la configuración del sistema moderno, nuevo, renovado, único, público, universal de la seguridad social mexicana.